Hola, muy buenas tardes. Estamos en las oficinas de la Federación Mexicana de Diabetes y mi nombre es Ana Laura Segundo, soy la coordinadora web de la Federación. Les agradezco mucho que se hayan conectado este día a nuestro videochat Emociones y Diabetes. Tenemos como invitada a la doctora Margarita Tag. Ella es tanatóloga y logoterapeuta y nos viene a hablar el día de hoy de emociones y diabetes. Es un tema muy interesante. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctora. Gracias a ti, Ana Laura, y un saludo a todos los que se conectan. Muchas gracias. Entonces vamos a comenzar. Doctora, sabemos que las repercusiones emocionales de las personas que viven con diabetes son muy diversas. ¿Nos podría comentar en base a su experiencia qué tan frecuentes son los problemas emocionales en las personas que viven con diabetes? Bueno, son frecuentes porque a la pérdida de la salud generalmente se detona lo que es el duelo. La persona está capacitada para transitar por este duelo, pero muchas veces hay limitantes que no le permiten salir adelante con el duelo, entonces llega a trabarse. Muy bien. Entonces, digamos, de cada 10 personas que usted ha visto, doctora, ¿cuántas personas tienen problemas emocionales para tener buen control de su diabetes? Desgraciadamente, la diabetes en sí presenta varios retos en cuestión del duelo, porque muchas veces cuando se adhieren al principio con los primeros elementos a su tratamiento, esto hace que remitan los síntomas iniciales. Cuando remiten los síntomas iniciales, a ellos les da una sensación de no realidad, de no tener esta enfermedad, y por lo mismo recaen nuevamente, cayendo muchas veces en la negación y teniendo repercusiones porque no se atienden adecuadamente. Muy bien. Hemos visto que, como bien usted lo menciona, muchas personas cuando son recién diagnosticadas o aunque no sean recién diagnosticadas, no aceptan que viven con diabetes porque tienen muchos mitos también y por diversas causas. Pero, ¿qué nos podría decir una persona que no ha aceptado que ya va a vivir con diabetes, que tiene diabetes? ¿Es más difícil que controle sus niveles de glucosa? Definitivamente, porque como te lo comentaba, como se ve como una realidad que no es la de la persona, no hace grandes cambios a su modo de vida, en lo que repercute mucho en su salud. Muy bien. ¿Y qué nos podría comentar? Es muy importante entonces que una persona que vive con diabetes, lo primero es aceptarlo, doctor. Lo primero sería aceptarlo, que sería precisamente la primera etapa, cuando realmente inicia o arranca esta etapa de duelo, sería la primera fase, la aceptación de que está ocurriendo algo en mi realidad que me está afectando y que me está doliendo. Muy bien. Y puede sonar muy sencillo que el primer paso es aceptarlo, pero ¿cómo lo aceptamos? Si es un proceso complicado incluso de nuestra mente, de nuestro cerebro, incluso de cuestiones familiares. Hay pacientes que no comparten con su familia que viven con diabetes, que tienen este miedo. ¿Cómo podríamos saber cómo aceptarlo y cómo es el proceso? Porque es un proceso que es lento y paulatino. Así es. Bueno, pues yo creo que precisamente la primera fase de aceptación se da cuando yo puedo vivenciar el dolor de haber perdido esta salud con la que yo contaba, y en el momento en que yo también empiezo a externarlo, porque muchas veces lo que nos impide poder aceptar es que la vergüenza de comunicarlo, el saber que ya no somos como las demás personas que vivimos con una condición de diabetes, eso nos merma mucho y precisamente nos hace que nos cerremos tanto a nivel emocional como a nivel cognitivo, que no aceptemos esta realidad. Muy bien. ¿Qué les podría decir, doctora, 3 cosas a las personas que tienen, hablando específicamente de este primer punto, vergüenza o miedo de decirle a mis familiares o compañeros de trabajo que ahora vivo con diabetes? ¿Qué les podría decir con respecto a esta primera cuestión que vamos a manejar, que es el miedo? Bueno, yo les podría decir que es un sentimiento normal y es un sentimiento útil. Todos nuestros sentimientos son la expresión de nuestra parte psicológica, y cuando nosotros podemos tomarlos como nuestros amigos, como nuestra naturalidad humana, podemos hacer uso de ellos para salir adelante. El miedo nos invita a protegernos. Cuando nosotros tenemos miedo, nos invita precisamente a que hagamos cosas o hagamos cambios para poder salir adelante y luchar contra esta condición.
Entonces, ¿nos podría decir que hasta cierto punto el miedo vamos a utilizarlo de una manera positiva? Así es, el miedo nos ayuda y nos está indicando que nosotros nos debemos de proteger. Cuando una persona no tiene miedo, tiene mucho más conductas de riesgo. Muy bien, entonces esto es muy interesante. Realmente todas las personas que en este momento están atravesando por esta etapa de tener miedo de decirlo, deben de saber que lo pueden utilizar de manera positiva para tener un mejor control de sus niveles de glucosa. Así es. Entonces, esto es muy importante. Y ya que estamos en esta etapa de la aceptación, ¿nos podría platicar cómo es el proceso que se lleva o cómo es el camino para que yo lleve a cabo este proceso de aceptación? Porque son varias etapas hasta que yo llego a la aceptación. ¿Nos podría platicar este proceso? Hasta la aceptación final, sí. Mira, hoy en día se está manejando diferente el proceso de duelo. El proceso de duelo, como yo te comentaba, es natural. Es un proceso natural que se detona a nivel emocional cuando nosotros tenemos alguna pérdida, y no nada más una pérdida de un ser querido, sino muchas veces la pérdida, como en este caso, de nuestra salud. Hoy se está manejando que el proceso de duelo no es un proceso pasivo, es un proceso activo en donde el paciente, la persona que está manifestando este duelo, tiene que hacer varias tareas para salir adelante con este proceso. La primera tarea está hablando de la aceptación precisamente de la condición. Cuando yo puedo aceptar que hay algo en mi vida que me está doliendo, esa sería la primera etapa. La segunda etapa es el trabajo emocional. El trabajo emocional es precisamente va mucho orientado a la educación emocional, en donde yo voy a aceptar mis emociones como algo natural y precisamente como esto que comentábamos, como algo sano, y aparte de todo que me ayuda a conectarme con mis necesidades, ¿sí? El enojo me ayuda a conectarme con el hecho de mantener distancia, de que me estoy sintiendo allanado por algo. El miedo me ayuda a protegerme. Entonces, todas estas, la tristeza me ayuda a replegarme hacia mí y a estar conmigo mismo. Ajá. Entonces, la primera forma o la primera emoción que se muestra en el duelo es la tristeza, y es precisamente para que yo pueda estar conmigo y darme cuenta de que esto me está doliendo. Esa sería la segunda etapa, el trabajo emocional, el poder soltarme y aceptar mis emociones. La tercera etapa es cuando yo, a pesar de lo que me está sucediendo, me puedo reintegrar a la vida activa. No voy a parar por esto que me está sucediendo, voy a seguir trabajando, voy a seguir siendo madre de familia, voy a seguir siendo lo que tenga que hacer. Y a pesar de mis heridas emocionales, cuando muchas veces nosotros en algún momento no podemos seguir con nuestra vida cotidiana, se está hablando de que se está trabando ese duelo. Y finalmente llegamos a la parte de la aceptación final, en donde yo ya puedo convivir pacíficamente con mi enfermedad, saber que tengo que hacer cambios de vida y que a pesar de estos cambios puedo tener una vida saludable y puedo seguir viviendo de forma natural y normal. Muy bien, entonces vamos a ir, doctora, muchas gracias por estas etapas que son distintas a las tradicionales, como nos comentaba, donde el paciente es mucho más participativo y él va a hacer tareas, como usted nos comenta, en su día a día para llevar a cabo este proceso de aceptación. Es un paciente mucho más participativo en su tratamiento. Entonces, vamos a ir etapa por etapa y me gustaría que nos diera algunos consejos o cómo me doy cuenta en qué etapa estoy. Nos comentaba usted ya muchas emociones y sentimientos desde tristeza, desde enojo, y cómo lo puedo canalizar de manera positiva para tener un buen control de mi diabetes. En la primera etapa, ¿cómo me doy cuenta que estoy en esta etapa y qué consejos puedo seguir para avanzar a la que sigue? La primera etapa que decíamos que precisamente es la aceptación de la realidad de la pérdida, cuando se llega a trabajar una de las cosas es de que negamos la realidad de la pérdida. O sea, no, yo no soy diabético, tal vez los estudios estuvieron mal, el doctor está exagerando, cosas por el estilo. Se está hablando que estamos todavía en la primera etapa, o cuando simplemente no damos el valor a lo que estamos perdiendo. No pasa nada, esto va a pasar, o cuando vemos que no es reversible, o sea, que creemos que es reversible nuestra condición, en ese
momento estamos hablando de que hay se está trabando en la primera etapa, cuando estamos en etapa de negación. Muy bien, entonces estas frases que nos comenta desde aceptar, yo no vivo con diabetes, no va a pasar nada. Si las personas que nos están viendo han pensado, no va a pasar nada, yo no tengo diabetes, incluso hacen todo lo posible por ir con un médico que les diga que no tienen diabetes. Así ¿no? es. Entonces, si están pasando por estos pensamientos por su cabeza, si están buscando productos que curen de manera instantánea su diabetes, ¿qué más? ¿Cómo me doy cuenta que estoy en esta etapa, además de todo esto? En su experiencia, sus pacientes, ¿qué le han dicho? Pues precisamente no querer decirlo, o sea, no querer aceptarlo, porque el decir una cosa nos compromete a ello. Entonces, cuando yo puedo decir que yo vivo con una condición de diabetes, eso me ayuda a contactar con la realidad. Generalmente, cuando perdemos a un ser querido, el hecho de que estemos platicando continuamente la forma en que lo perdimos y todo eso ayuda a aceptar a la realidad. Cuando nosotros nos negamos a hablar de nuestra pérdida, es una forma de negación. Cuando lo podemos decir y no lo escondemos, es una forma de que nos ayuda a nosotros a cognitivamente aceptar que estamos viviendo con esta condición. Entonces, aquí el primer consejo en esta etapa, doctora, sería si yo ya lo pude decir a mi familia, si yo ya lo pude decir en mi trabajo y a mis familiares, amigos y demás, quiere decir que ya estoy pasando esta primera etapa, sí, y me puedo avanzar a las siguientes, ¿no? Entonces, digamos que el primer paso sería comentarlo, decirlo, y también usted me comentaba algo muy importante, que es evaluarme de cómo me estoy sintiendo con eso. Porque yo puedo decirlo, pero si sigo con este miedo, con vergüenza, incluso con enojo y demás, puede ser que no esté canalizando los sentimientos de manera positiva, pero ¿cómo me siento en esta etapa? ¿Cómo me voy a sentir en esta primera etapa para saber que puedo seguir avanzando? La primera etapa, una de las cosas que se detona muy fuertemente es la confusión. Es como si nos echaran una cubetada de agua fría en el momento que nos dan un diagnóstico de que tenemos una enfermedad crónica. En muchos medios se comenta que es crónica, degenerativa y mortal. Entonces, por lo mismo se detona también este miedo, por la falta de información que tenemos sobre lo que es la diabetes, cómo controlarla, cómo vivir pacíficamente con mi enfermedad. Esa es una de las cosas que traba mucho o que representa mucho esta primera etapa, lo que es el miedo y lo que es la confusión. Y por lo mismo, bueno, se ha estado trabajando fuertemente en los medios con los profesionales de la salud a la hora de vertir enfrente de su paciente un diagnóstico de diabetes. Es importante que también los profesionales de la salud tengan en cuenta esta condición. Cuando un paciente llega, después de mucho evaluar su salud, de pensar que muchas veces los síntomas que tiene son por estrés o a lo mejor en otra enfermedad distinta, cuando finalmente se da el diagnóstico de diabetes, es un momento en el que el paciente ya viene muy mermado a nivel emocional y a nivel físico. Por lo mismo, se debe ser prudente a la hora de este diagnóstico y más bien no es un momento puntual el diagnóstico, sino un proceso de acercamiento a convivir con esta condición. Muy bien, entonces aquí sería importante desde yo cómo lo estoy percibiendo, cómo me siento. Yo invito a todas las personas que nos están viendo, sea que recién los diagnosticaron o no, cómo se sienten cuando le platican a otra persona que tienen diabetes, e incluso cómo se sienten con su profesional de la salud en este momento que les dijo, usted tiene diabetes. Entonces, primero evaluemos cómo nos sentimos, eso sería lo primero, ¿no? Claro. En esta etapa, e incluso si nos están escuchando profesionales de la salud, ¿usted qué les recomendaría en esta primera etapa con los pacientes? Ya nos comentaba algo, 3 consejos rápidos para los profesionales cuando dan un diagnóstico, hablando emocionalmente de la emoción. Yo creo que hay 2 puntos muy importantes sobre los que ellos, su rol es muy importante. El primero es la comunicación. Una cosa importante sería como evaluar con sus pacientes qué conocimiento tienen de la enfermedad, porque el paciente llega con una
información muy limitada y muchas veces errónea. Entonces es importante que ellos evalúen qué información tiene y cómo ir llenando esos pequeños huecos para que sepan gradualmente cómo ir conviviendo con esta condición. Y una segunda parte es muy importante que el médico en ese momento, más que proveer información, haga una escucha activa, haga un acompañamiento emocional en el que vaya escuchando activamente qué es lo que le preocupa a su paciente y cuáles son sus necesidades para que empiece a hacer este acompañamiento que no se puede vertir en una sola consulta, sino que necesita ir acompañándolo a que se acerque progresivamente a estos cambios que tendrían que ser de por vida. Muy bien. Qué importante es un tratamiento multidisciplinario de las personas que viven con diabetes. A veces no nos imaginamos las repercusiones emocionales que están teniendo nuestros pacientes. Entonces, es realmente muy importante esto que estamos comentando. Ya que pasamos, doctora, de la primera etapa, ¿cómo me doy cuenta que nos podría repetir la segunda etapa? La segunda etapa va muy orientada al trabajo emocional. Yo a veces a mis pacientes se los refiero, es como cuando tenemos una herida emocional, es muy parecida a una herida física. Entonces se trata de la siguiente manera. La primera parte sería como cuando me caí y bueno, levantar mi pantalón o levantar mi falda y ver que tengo esa herida, que tengo un raspón, que tengo una herida abierta. Entonces la siguiente parte sería como lavarla, como empezar ese lavado, y el lavado es tal vez la parte más álgida de este proceso de duelo, que es cuando yo en un acompañamiento o con la familia o con mi pastor o a la persona que se quieran acercar, poder aceptar que me está doliendo, que me siento enojada, que me siento culpable, o sea, darme cuenta de cómo me estoy sintiendo. Es aquí en donde viene la evaluación y el poder canalizar estas emociones, porque si bien no somos responsables de sentir enojo, tristeza, sí somos responsables de qué hacemos con ellas. Entonces, aquí vendría la parte de responsabilizarnos, de saber qué estamos sintiendo y ahora cómo lo saco. Si orando, si haciendo ejercicio, si buscando a personas que me puedan escuchar cómo me estoy sintiendo. Esta sería la segunda parte del trabajo emocional. Muy bien, aquí es donde entra realmente un trabajo activo del paciente. Entonces, doctora, ¿nos podría comentar en esta etapa cuáles son los sentimientos más frecuentes que usted ha visto en sus pacientes y cómo les ha ayudado a canalizarlos en estas maneras que nos menciona? Ok, los sentimientos más frecuentes son la tristeza, muchas veces son la vergüenza porque me siento distinta al resto de la población, ya no puedo comer lo mismo, ya no me puedo conducir de la misma manera. Entonces también la vergüenza y la culpa, porque muchas veces empiezo a referir que algo hice mal que me detonó esta enfermedad. Entonces, por lo mismo, no es algo agradable y, aparte de todo, la sociedad no está preparada para acompañar en el dolor y en estas emociones que son displacenteras, perdón. Entonces, por lo mismo, no hay gran acompañamiento y se estigmatiza mucho el hecho de que yo me abandone al dolor. Es una forma de tú no le estás echando ganas, tú no estás haciendo lo que te corresponde, mira, mejor deja esto. Entonces, pues generalmente está la palmadita en donde no está pasando nada, tú échale ganas y todo va a salir bien, deja de lado los sentimientos. Entonces, por eso muchas veces empieza la represión de los sentimientos, que sería la forma de identificar cuando me estoy trabando en esta segunda etapa, cuando estoy reprimiendo sentimientos y bueno, ando muy contenta, me río mucho y no pasa nada y como que dejo mis sentimientos de lado, no puedo aceptar que estoy triste. Entonces, los sentimientos más comunes, lo que me preguntabas tú, es sobre todo la tristeza, la vergüenza y el enojo. Muy bien. ¿Y qué actividades nos podrían ayudar a canalizar estos sentimientos? Bien nos comentaba, lo primero es aceptar que estoy triste. Yo creo que ese es lo más difícil, porque efectivamente hemos visto muchas personas que dicen, bueno, la diabetes a mí no me va a hacer nada, no pasa nada, y en realidad están ocultando o reprimiendo, como bien nos comenta, este sentimiento. ¿Cómo puedo canalizarlo o cómo busco ayuda? Porque es muy importante buscar ayuda en este y en todos los momentos, ¿no? Claro. Más adelante les comentaré cuáles son como los factores de en qué momento buscar ayuda, porque como yo les comentaba,
el duelo es algo natural y una persona puede afrontar su duelo sin ayuda profesional. Solo cuando hay trabas es cuando sí es necesario buscar ayuda. La tristeza generalmente es un momento para estar con uno mismo. A eso nos invita. Entonces, muchas veces parte de lo que nos ayuda es precisamente darnos un espacio en donde yo pueda llorar, en donde yo pueda sacar todo esto que me está afectando. Y muchas veces el escribir y poder escribir como si me escribiera yo una carta, empieza a dejar fluir estas emociones. Muy bien, entonces consejos prácticos para las personas sería escribir lo que están sintiendo, puede ser también platicarlo con otras personas y permitirse, por ejemplo, llorar, permitirnos sentirnos tristes, permitirnos tener estos sentimientos y expresarlos, que a veces es muy complicado porque todos nos están diciendo desde no llores, no te sientas triste, ¿no? ¿De qué manera afectan estos mensajes que nos dan otras personas y que lo que desean, por supuesto, es ayudarnos? Sin embargo, pueden llegar a ser peores, ¿no? El hecho de no llores, no te sientas así. Claro, nos llevan precisamente a que como no es aceptado el estarse sintiendo así, a que lo reprimamos, a que lo escondamos como algo negativo, como algo que no es aceptado. En esta etapa, ¿los familiares qué rol tienen? ¿Cómo podríamos recomendarle a los familiares qué pueden hacer cuando una persona, ya sea recién diagnóstico o no, está teniendo estos sentimientos? ¿Qué es lo que sí podemos decirles? Lo que sí podemos decirles es algo auténtico. Cómo me estoy sintiendo al verlo a él así, y que bueno, que esto no es una condición pasajera, pero que bueno, es normal sentirse así. Muy bien. Se vale. Exactamente, e incluso en lugar de decirle no llores o no te sientas así, decirle más bien llora, es normal que te sientas así y yo estoy aquí contigo para acompañarte en este proceso. Claro. ¿No? Yo creo que es muy importante nosotros como familiares. Por aquí nos preguntan, doctora, ¿cuánto tiempo dura este duelo? Vamos en la segunda etapa, les comento, pero todo este tiempo, digamos, ¿cuánto tiempo es lo sano? Cuando una persona no acepta su condición, ¿después de cuánto tiempo ya hablamos de un duelo trabado o incluso que ya puede tener otra patología, tal vez mental? ¿Cuánto tiempo, digamos, que es lo sano? Ok, se habla, no podemos dar un tiempo porque todo esto es a nivel muy personal, pero bueno, se está hablando que más o menos para la primera etapa 3 meses, 4 meses, es algo normal todavía en donde la persona está procesando esta información. Y ya un duelo se ha hablado en la teoría desde 1 año hasta 2 años, después de 2 años se habla de duelo patológico, aunque hoy en día se está tratando de quitar ese tipo de estigmas también sobre el duelo. Pero una realidad es de que el tiempo, hay mitos en donde, bueno, el tiempo va a curar las heridas y esto no es la realidad. Hay duelos que se pueden, he visto duelos de 35, 34 años que han estado trabajando ahí. Muy bien. Y algo como familiares o como personas que tenemos a una persona cerca que vive con diabetes es, si ya ha pasado muchos años y no acepta la condición, bueno, ya no es algo sano, no está teniendo este duelo que nos comenta. Sobre todo porque la repercusión está dentro del tratamiento. Al no aceptar su condición no se adhiere al tratamiento y esto le causa, ahora sí, consecuencias que sí pueden ser mortales. Desde aquí, doctora, podríamos hablar que la no aceptación de la condición podrá llevar a un descontrol de los niveles de glucosa de los pacientes desde el principio. Sí, así es. Así es, el hecho de no poder aceptar y de reprimir una condición o una emoción reprimida causa más estragos que una emoción que se deja fluir. A nivel de energía, gasta más energía una persona que reprime todos sus sentimientos que una persona que los deja fluir. Muy bien.
Entonces, por aquí nos pregunta otra persona, doctora, ¿cómo se maneja en las familias o qué podemos hacer en las familias cuando no se acepta la condición, que es parte de lo que hablábamos? La familia, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Nos podría repetir esa parte, por favor, doctora? La familia tiene que hacer un acompañamiento. Lo ideal es que hiciera un acompañamiento muy cercano a su familiar. ¿Por qué? Porque la familia pasa por el mismo proceso. A la familia también le da miedo, la familia también entra en negación. No tienes nada, mira, no se te nota. Ese tabú de que piensan que en su condición física se le va a notar la enfermedad, y que muchas veces no es así más que a largo plazo. Muy bien. Entonces, digamos que estos sentimientos de tristeza, miedo, enojo, también lo tienen los familiares. Así es. La esposa, los hijos, también tienen estos sentimientos. Y volveríamos a lo mismo de permitirse sentir estos sentimientos, valga la redundancia, permitirse expresar estos sentimientos. Así es, ¿no? Es mejor expresarlos en familia, platicarlos y poder hacer es más fácil que fluya este duelo más sanamente cuando estamos en esta condición. Aparte de que es importante que la familia también se informe de qué cosa es lo que está pasando con su familiar. La información es algo que es esencial en estas primeras etapas, de que podamos desmitificar muchas cosas que se saben sobre la diabetes y que hoy puede ser una condición crónica, pero bien cuidado los niveles de glucosa, no es ni mortal ni degenerativa. Muy bien, entonces hablaríamos aquí, doctora, que un consejo muy práctico es que lo hablen en familia, hablarlo, cómo te sientes con tu diabetes, cómo me siento yo como tu hija, cómo me siento yo como tu esposa, qué es lo que yo pienso, y no hacer como que lo ocultáramos, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que esta es parte muy importante y es un consejo muy práctico que les dejamos a todas las personas que nos están viendo. Platíquenlo, háblenlo y pregúntenle a su familiar cómo se siente. Muy bien, doctora, entonces pasaríamos a la tercera etapa. ¿Cuál es? La tercera etapa es precisamente reintegrarse a su vida cotidiana, asumiendo esta pérdida. Cuando nosotros, viviendo una condición de diabetes, podemos acercarnos a una mesa y convivir con la sociedad, cuidando mi alimentación, no diciendo, bueno, pues esto me lo como, nada más por hoy, no pasa nada, sino que podemos ir adaptándonos a los cambios en la vida cotidiana de una manera pacífica con nuestra enfermedad. Estamos hablando que estamos en esta tercera etapa del duelo. Es aprender a caminar con nuestra herida, a pesar de nuestra herida, en nuestra vida cotidiana. Muy bien. Nosotros manejamos, doctora, mucho en la educación en diabetes, que es no padece diabetes, sino aprenda a vivir con su diabetes. Entonces, incluso hasta yo a muchos pacientes les he preguntado, bueno, ¿usted padece o vive con diabetes? La palabra padecer nos dice sufrir. Entonces, claro, yo padezco diabetes, yo sufro diabetes, y es muy diferente aprender a vivir con ella. Claro. ¿Qué es lo primero que una persona tendría que hacer en esta etapa o cómo se podría dar cuenta que ya está en esta etapa cuando hace qué? 5 cosas muy sencillas. Cuando hace, a ver, una cosa que se me vino a la cabeza ahorita que estabas hablando tú de esto, es que se conoce y se sabe que a nivel emocional, cuando nosotros podemos hacer un sano distanciamiento con la enfermedad, es una de las cosas que nos va a llevar mayormente al triunfo de poder convivir y vivir con esta condición. Cuando nosotros nos identificamos totalmente con la enfermedad, nos perdemos ahí. Entonces, por eso es que es importante hacer esta decisión, esta división entre lo que soy yo y lo que es la condición de la diabetes. Cuando nosotros podemos hacer esto, la vamos a objetivizar y la vamos a tratar como una condición que podemos ir nosotros haciendo o conviviendo con ella. Pero ya no soy yo, ya no está atentando contra mi identidad como persona. Aquí podríamos resaltar algo muy importante, que es la diabetes no me define. Yo sigo siendo Ana Laura, yo sigo siendo yo como persona y tengo diabetes, vivo con diabetes. La diabetes no soy diabético cuando todo me estoy sintiendo como una enfermedad y entonces el resto de mis recursos se sienten allanados, no están. Exactamente. Y de estos 5 consejos que le pedí a la doctora, que ¿cómo me doy cuenta que ya estoy aquí? Primero, cuando digo vivo con diabetes, la diabetes no me define. ¿Qué más? ¿Cómo me doy cuenta que ya estoy en esta tercera etapa?
porque entonces empiezo a buscar exactamente cómo convivir con ella desde la información, desde mis controles diarios de mi glucosa, desde mis medicamentos, desde la alimentación, desde saber que tengo que integrar el ejercicio para poder vivir con esta condición sanamente. Muy bien, digamos que en esta etapa yo estoy haciendo un paciente más participativo, ya estoy acatando lo que me dice el médico, incluso ya acepté algunos tratamientos como la insulina, por ejemplo, ya hago ejercicio, cuido mi alimentación. En esta etapa, digamos que si bien no estamos llegando hasta la última, ya soy una persona mucho más participativa. Así es, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es precisamente cuando nosotros podemos resignificar la pérdida, cuando le encontramos como un lugar en nuestra vida, un para qué a esta condición, y cuando podemos incluso no nada más ver los premios que nos ha dejado el transitar por este duelo, sino que simplemente nos sentimos más fortalecidos por haber vivido esto. Entonces podemos encontrar un sentido a nuestra enfermedad. Yo he escuchado a muchos pacientes, doctora, que ya están en esta etapa, que entonces me dicen, de hecho, gracias a que vivo con diabetes, ahora soy más sano, ahora me cuido más, ahora he conocido a mucha gente que vive también con esta condición. Son personas que realmente, si bien es cierto que la diabetes es una condición, sí que es crónica, ya no tienen estos sentimientos como al inicio, e incluso ya lo pueden ver hasta como una cierta ventaja. Así es, y ya hay estudios que demuestran que las personas que viven con diabetes, que vivimos con esta condición, tenemos mejor calidad de vida que el resto de la población, precisamente por los cuidados que nos esmeramos en el cuidado de nuestra salud. Muy bien, doctora. Y bien nos comentaba que estas 4 etapas, nos podría platicar un poquito con respecto a las etapas tradicionales y cuáles eran las etapas tradicionales del duelo, y estas 4 que ahora se están proponiendo en el cuidado de las personas, hablando específicamente de las personas que viven con diabetes y su duelo. ¿Cuál es la diferencia o por qué se hizo esta distinción de las etapas? Bueno, se hizo, no te las puedo decir así en orden, precisamente porque ya no se manejan, pero se hablaba mucho de la etapa del shock, se hablaba mucho de la etapa de la tristeza, de la depresión. La depresión es una condición física, no es lo mismo que una tristeza profunda, que es lo que nos causa generalmente una pérdida, y la depresión ya es a nivel de neurotransmisores, ya se necesita medicación, está muy relacionada con la diabetes, pero muchas veces, como se hablaba de una etapa de depresión, la persona pensaba que estar deprimida con su condición era normal, y esto es un error. Cuando ya hay depresión, se necesita un aporte psiquiátrico para salir adelante. Por eso es una de las causas que poco a poco se fue haciendo esas tareas para hacer más activo el duelo. Muy bien. Digamos que en las etapas tradicionales del duelo había recaídas y entonces llegábamos hasta la aceptación. Primero enojo, tristeza, recaída y aceptación. Pero comentábamos que aquí el paciente tenía un rol menos participativo. Así lo que me comentaba, que a veces los pacientes se sentaban a esperar a que llegara esta etapa del duelo y creían que una vez aceptado ya no iban a tener o ya no iban a regresar a sentir tristeza y demás. Y ahora estas 4 que usted nos propone, como bien lo comentamos, el paciente tiene un rol mucho más participativo. Así es, y sobre todo no se devalúa, todos se pueden estar presentando, a lo mejor con menor o mayor intensidad estas emociones. Al principio, cuando se da el diagnóstico, es importante saber que se van a presentar las emociones con mayor intensidad, y poco a poco, cuando se van trabajando, la intensidad va a bajar hasta desaparecer esta tristeza, hasta desaparecer este enojo por la condición y vivir en una aceptación tranquila. Muy bien. Aquí llegamos, doctora, al momento en cómo me doy cuenta que tengo que buscar ayuda, porque yo creo que parte de la primera etapa de no aceptarlo también es no estar conscientes que necesitamos ayuda y que incluso todos tengamos o no tengamos diabetes, nos haría falta una asesoría a nivel emocional. ¿Cómo me doy cuenta que ya es hora de buscar ayuda?
Ok, bueno, esto como tú bien lo comentas, a nadie le viene mal, un espacio en donde me puedan escuchar, en donde pueda yo soltarme en un acompañamiento muy humano, todas mis emociones, a reevaluar qué es lo que me está pidiendo en este momento mi vida, con respecto a mi condición o en el momento que estoy viviendo. Pero hay emociones y hay condiciones que sí son de alarma. Una de ellas es precisamente los pensamientos de suicidio. Cuando yo en algún momento, al darme este diagnóstico, pierdo el sentido de mi vida, ¿para qué sigo viviendo? Y ya más allá de querer, de quererse estar muerto, estoy pensando o ideando de cómo podría hacerme daño a mí mismo. Este es un sinónimo de que ya necesitamos ayuda, de que se necesita un profesional que pueda hacer este acompañamiento. Otra condición es cuando nosotros también tenemos ansiedad extrema o entramos en depresión. En el échale ganas ya no tiene sentido, como si nos pusiéramos unos lentes negros y ya no le veo ninguna emoción placentera a mi vida. Ya no hay alegría, no puedo seguir adelante con mi vida normalmente. En estos momentos también se necesita ayuda. Muy bien. Entonces, doctora, nos pregunta por aquí Cecilia Soledad Gómez, nos pregunta que lo que comentábamos de hablar con la familia, es muy importante hablar con la familia, pero ¿cómo le hacemos para que incluso nos dice, cómo le haces para entender o para que no te digan que no puedes? Yo entiendo aquí, Cecilia, si nos puedes especificar más tu pregunta, pero entiendo que aquí cómo le hacemos para que la familia también cambie estos pensamientos que tienen con respecto a la diabetes negativos, de que, bueno, incluso hay familias que piensan, bueno, te vas a morir, requieres ahora mucho más cuidados, hasta les hacen comida especial, por ejemplo, o incluso los dejan solos en su tratamiento. ¿Cómo le hacemos nosotros como pacientes para impactar en nuestra familia? Una de las cosas que muchas veces no tomamos en cuenta, y es algo bien sencillo, es pedir las cosas. Cuando yo estoy consciente de la necesidad que tengo de este acompañamiento, será acercarme a lo mejor con la persona con la que tengo una mejor liga emocional, una mejor comunicación, y participarle con el necesito que me escuches. Muchas veces las personas quieren o sienten el compromiso de resolver cuando nosotros les compartimos, de que nos den soluciones, y muchas veces lo que se necesita es simplemente que nos escuchen. Y simplemente decirlo, doctor, yo creo que lo menciona muy bien. Cuando nosotros no decimos lo que sentimos, no podemos esperar la respuesta que necesitamos. Entonces, me estoy sintiendo triste, yo creo que aquí pueden practicar este ejercicio. ¿Cómo me estoy sintiendo? Primero identificarlo. Me estoy sintiendo triste, me agradaría mucho, yo necesito que me escuches, yo necesito que me acompañes con el médico para que juntos veamos el tratamiento, yo necesito estar solo, yo necesito que por favor, no sé, tal vez hagamos cosas que distraigan, no estar juntos, ir a divertirse, pero pedirlo. Yo creo que esta es una clave, pedir lo que necesitamos. Así es. Y para eso primero tenemos que estar conscientes de nuestras propias necesidades. Muy bien. Doctora, por aquí Marta Eugenia nos comenta algo muy interesante. Doctora, entonces cuando comentamos la tercera etapa, nos enfatiza que yo soy Marta Eugenia, pero no soy Marta Eugenia diabética. Yo creo que lo resumió aquí muy bien, Marta Eugenia. Muchas gracias. Entonces, siguiendo con esto, doctora, ya que pasamos por estas etapas, hay muchos pacientes que ya han aceptado su condición, que ya pasaron por estas cuatro etapas, pueden llegar a tener un retroceso, es decir, yo ya acepté que tengo diabetes, ya tengo bien mi tratamiento, mi alimentación, mi ejercicio, pero hay algunos detonantes que hagan que yo regrese a la no aceptación. ¿Puede ser esto o no? No, bueno, no, creo que no, pero sí hay momentos en los que precisamente nosotros como personas que tenemos 3 dimensiones, cuerpo, mente y espíritu, muchas veces de nuestras vivencias que impacte alguna de estas dimensiones puede hacer que tengamos, tal vez no un retroceso de la adaptación, pero sí condiciones diferentes
enfermedad, y cuando se vive una condición diferente, también puede detonarse un nuevo duelo. El anterior sería un nuevo, si por ejemplo, eh, eh, que por ejemplo ya metformina no me esté haciendo efecto, que tuviera yo que con insulina o algún cambio fuerte, que yo lo sienta fuerte, en ese momento se vuelve a detonar un nuevo. Muy bien. Entonces, hablando de la diabetes como una condición que puede tener comorbilidades, si una persona tiene diabetes, estuvo en el proceso de duelo, pero ahora le dice que tienen, por ejemplo, daño renal, es un nuevo duelo que pasa por las mismas etapas. Así es. Muy bien. Entonces, los consejos que comentamos funcionarían para una persona que tiene diabetes, pero incluso si te están dando la noticia de tal vez alguna complicación, alguna comorbilidad, incluso alguna situación de diabetes o de cualquier otra enfermedad en cualquier familiar, porque nosotros somos tanto pacientes que vivimos con diabetes, personas que viven con diabetes, como también pueden ser familiares de algunos otros que tienen otras condiciones. Claro. Entonces, podemos tener este rol de yo ser ahora el familiar, yo ser cualquier otra. Este es uno de los transitado por este duelo, porque ya ahora, ¿cómo curar mis heridas emocionales? Cuando me vuelve a suceder una no sé, pasar fortalecido de esta nueva experiencia. Y, doctora, sabemos que una persona es importante en tratamiento con el nutriólogo, con el médico, pero es muy importante la ayuda emocional. Respecto Claro, es importante ver que, así como yo te lo comentaba, nosotros como personas en varias dimensiones, una de las dimensiones, aparte de que es la que va al diagnóstico de una enfermedad crónica, se experimenta un dolor. Entonces, mi forma de accionar mi parte social me duele pegar. Entonces, en este momento es cuando así como el médico tiene la parte biológica, atiende el tratamiento, entonces, ahora aquí nos pregunta pues es sumamente como les en de persona y la diabetes, tan importante es el acompañamiento familiar, porque bueno, finalmente son los que comen con las personas, con nosotros, son los que muchas veces se nos hacen con
Sí, el problema que tenemos aquí. A ver. ¿Nos escuchas? ¿Me escuchas, Ana? Sí, sí, sí. ¿Nos escuchas? Es que te escucho entrecortado. No sé. Bueno, Mila, ¿nos escuchas mejor? Ahora sí. ¿Bien? ¿Perdón? ¿Nos escuchas bien? Empiezo a escucharte bien y luego se pierde un poco. ¿Mejor, Mila? Dime. Ana, ¿me escuchas? Ana, ¿me escuchas? Bueno, a todos los miembros de Estudiabetes les pido un poquitito de paciencia, porque estamos teniendo unos problemas técnicos aquí. Probablemente el internet tiene una hipoglucemia, así que estamos tratando de esperar a ver si podemos continuar el video chat y terminarlo, ya que está muy interesante. Así que si nos dan unos minutitos más, se los agradezco. Luis, ¿también nos escuchas mejor? Los sigo escuchando entrecortados. Sí. Mejor, No, ¿puedes continuar? no, es que no se No. entiende nada, Ana. Ok. Nosotros te escuchamos sin problema. Ok, ahora te escuché mejor. ¿Sí? A ver, ¿aquí me escucharás mejor? Sí, ya se va mejorando. Me voy a acercar. Pero el video de la doctora está congelado.
Bien. Bueno, hola, Camila, estamos probando. ¿Escuchas? Bueno, aquí nos escuchas mejor, Mila. Ahora escucho más claro. ¿Y nos escuchas? Es que comienza, el audio comienza escuchándose muy bien y luego no se entiende nada. Ok. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a intentarlo. eh, Muy bien, vamos a intentar aquí, Mila, a ver si se escucha mejor. a veces sí y a veces no. Ok. Bueno, si quieres, si te puedo escuchar, dígame. Bueno, bueno. Ana, ¿me escuchas? Bien, ¿tú? Entrecortada. Y es que veo que el internet está muy, muy mal porque veo a la doctora que se congela. Ajá. Cuando ella se mueve, la Ah, pantalla. ya. Ajá. O sea, la imagen obvio no se está transmitiendo bien. No, tampoco. Ah, ok. Muy bien. Sí, como me faltaba muy poquito que los miembros de la comunidad nos manden preguntas. Ahorita te las contesto aquí por chat para que les demos respuesta de inmediato. Y de cualquier manera, programamos doctora. Ana, no te entiendo mucho, pero creo que me dijiste a todos los miembros de Estudiabetes, creo que vamos a tener que detener el video chat aquí porque la tecnología no está ayudando. No nos quiere dejar terminar, pero Ana Laura me acaba de decir que por favor los que tengan preguntas la envíen al chat o la envíen a la página de la Federación Mexicana de Diabetes, que ellos se las van a contestar. Les prometemos que traeremos a la doctora nuevamente en el 2015 porque yo sé que quedaron muchas preguntas y si se apuran hasta las 2:15 hora de México, o sea 3:15 de aquí de Miami, la doctora puede contestar algunas preguntas. Así que si tienen preguntas las personas que están en el chat y que me están escuchando, por favor envíenlas a través del chat o a la página de la Federación Mexicana de Diabetes. Ana Laura, ¿me escuchas? Háblame a ver, porque no sé si yo te puedo escuchar. Sí, 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 yo sí te escucho. Mira, te estoy mandando unos mensajitos por el chat. Ok, me dicen también que a todos los pacientes del doctor Eric Cruz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Entonces voy a detener el video
voy a detener el video, pero recuerden que me voy a mantener en comunicación todavía con Ana para que me envíen las preguntas que tengan. Marta, el chat lo vamos a terminar y lo continuamos en el 2015. Así que bueno, muchísimas gracias a las personas que nos escucharon. Disculpen por los inconvenientes tecnológicos, pero esto es algo que no podemos nosotros controlar. Créanme que estamos aquí tratando de hacer todo lo posible por terminar. Recuerden, este va a ser el último video chat del 2014, perdón. En el 2015 tenemos ya muchísimos videochats muy interesantes programados. Muchas gracias a todos por habernos escuchado esta tarde. Cotidiana, se está hablando de que se está trabando ese duelo. Y finalmente llegamos a la parte de la aceptación final, en donde yo ya puedo convivir pacíficamente con mi enfermedad, saber que tengo que hacer cambios de vida y que a pesar de estos cambios puedo tener una vida saludable y puedo seguir viviendo de forma natural y normal. Muy bien, entonces vamos a ir, doctora, muchas gracias por estas etapas que son distintas a las tradicionales, como nos comentaba, donde el paciente es mucho más participativo y él va a hacer tareas, como usted nos comenta, en su día a día para llevar a cabo este proceso de aceptación. Es un paciente mucho más participativo en su tratamiento. Entonces, vamos a ir etapa por etapa y me gustaría que nos diera algunos consejos o cómo me doy cuenta en qué etapa estoy. Nos comentaba usted ya muchas emociones y sentimientos desde tristeza, desde enojo, y cómo lo puedo canalizar de manera positiva para tener un buen control de mi diabetes. En la primera etapa, ¿cómo me doy cuenta que estoy en esta etapa y qué consejos puedo seguir para avanzar a la que sigue? La primera etapa que decíamos que precisamente es la aceptación de la realidad de la pérdida, cuando se llega a trabajar una de las cosas es de que negamos la realidad de la pérdida. O sea, no, yo no soy diabético, tal vez los estudios estuvieron mal, el doctor está exagerando, cosas por el estilo, se está hablando que estamos todavía en la primera etapa. O cuando simplemente no damos el valor a lo que estamos perdiendo. No pasa nada, esto va a pasar, o cuando vemos que no es reversible, o sea, que creemos que es reversible nuestra condición, en ese momento estamos hablando de que hay se está trabando en la primera etapa, cuando estamos en etapa de negación. Muy bien, entonces estas frases que nos comenta desde aceptar, yo no vivo con diabetes. Hola, muy buenas tardes. Estamos en las oficinas de la Federación Mexicana de Diabetes y mi nombre es Ana Laura Segundo, soy la coordinadora web de la Federación. Les agradezco mucho que se hayan conectado este día a nuestro videochat Emociones y Diabetes. Tenemos como invitada a la doctora Margarita Tag. Ella es tanatóloga y logoterapeuta y nos viene a hablar el día de hoy de emociones y diabetes. Es un tema muy interesante. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctora. Gracias a ti, Ana Laura, y un saludo a todos los que se conectan. Muchas gracias. Entonces vamos a comenzar. Doctora, sabemos que las repercusiones emocionales de las personas que viven con diabetes son muy diversas. ¿Nos podría comentar en base a su experiencia qué tan frecuentes son los problemas emocionales en las personas que viven con diabetes? Bueno, son frecuentes porque a la pérdida de la salud generalmente se detona lo que es el duelo. La persona está capacitada para transitar por este duelo, pero muchas veces hay limitantes que no le permiten salir adelante con el duelo, entonces llega a trabarse. Muy bien. Entonces, digamos, de cada 10 personas que usted ha visto, doctora, ¿cuántas personas tienen problemas emocionales para tener buen control de su diabetes?
Desgraciadamente, la diabetes en sí presenta varios retos en cuestión del duelo, porque muchas veces cuando se adhieren al principio con los primeros elementos a su tratamiento, esto hace que remitan los síntomas iniciales. Cuando remiten los síntomas iniciales, a ellos les da una sensación de no realidad, de no tener esta enfermedad, y por lo mismo recaen nuevamente, diferente el proceso de duelo. El proceso de duelo, como yo te comentaba, es natural, es un proceso natural que se detona a nivel emocional cuando nosotros tenemos alguna pérdida, y no nada más una pérdida de un ser querido, sino muchas veces la pérdida, como en este caso, de nuestra salud. Hoy se está manejando que el proceso de duelo no es un proceso pasivo, es un proceso activo en donde el paciente, la persona que está manifestando este duelo, tiene que hacer varias tareas para salir adelante con este proceso. La primera tarea está hablando de la aceptación precisamente de la condición. Cuando yo puedo aceptar que hay algo en mi vida que me está doliendo, esa sería la primera etapa. La segunda etapa es el trabajo emocional. El trabajo emocional es precisamente va mucho orientado a la educación emocional, en donde yo voy a aceptar mis emociones como algo natural, y precisamente como esto que comentábamos, como algo sano, y aparte de todo que me ayuda a conectarme con mis necesidades, ¿sí? El enojo me ayuda a conectarme con el hecho de mantener distancia, de que me estoy sintiendo allanado por algo. El miedo me ayuda a protegerme. Entonces, todas estas, la tristeza me ayuda a replegarme hacia mí y a estar conmigo mismo. Ajá. Entonces, la primera forma o la primera emoción que se muestra en el duelo es la tristeza, y es precisamente para que yo pueda estar conmigo y darme cuenta de que esto me está doliendo. Esa sería la segunda etapa, el trabajo emocional, el poder soltarme y aceptar mis emociones. La tercera etapa es cuando yo, a pesar de lo que me está sucediendo, me puedo reintegrar a la vida activa. No voy a parar por esto que me está sucediendo, voy a seguir trabajando, voy a seguir siendo madre de familia, voy a seguir siendo lo que tenga que hacer. Y a pesar de mis heridas emocionales, cuando muchas veces nosotros en algún momento no podemos seguir con nuestra vida, nos merma mucho y precisamente nos hace que nos cerremos, tanto a nivel emocional como a nivel cognitivo, que no aceptemos esta realidad. Muy bien. ¿Qué les podría decir, doctora, 3 cosas a las personas que tienen, hablando específicamente de este primer punto, vergüenza o miedo de decirle a mis familiares o compañeros de trabajo que ahora vivo con diabetes? ¿Qué les podría decir con respecto a esta primera cuestión que vamos a manejar, que es el miedo? Bueno, yo les podría decir que es un sentimiento normal y es un sentimiento útil. Todos nuestros sentimientos son la expresión de nuestra parte psicológica, y cuando nosotros podemos tomarlos como nuestros amigos, como nuestra naturalidad humana, podemos hacer uso de ellos para salir adelante. El miedo nos invita a protegernos. Cuando nosotros tenemos miedo, nos invita precisamente a que hagamos cosas o hagamos cambios para poder salir adelante y luchar contra esta condición. Entonces, ¿nos podría decir que hasta cierto punto el miedo vamos a utilizarlo de una manera positiva? Así es, el miedo nos ayuda y nos está indicando que nosotros nos debemos de proteger. Cuando una persona no tiene miedo, tiene mucho más conductas de riesgo. Muy bien, entonces esto es muy interesante. Realmente todas las personas que en este momento están atravesando por esta etapa de tener miedo de decirlo, deben de saber que lo pueden utilizar de manera positiva para tener un mejor control de sus niveles de glucosa. Así es. Entonces, esto es muy importante. Y ya que estamos en esta etapa de la aceptación, ¿nos podría platicar cómo es el proceso que se lleva o cómo es el camino para que yo lleve a cabo este proceso de aceptación? Porque son varias etapas hasta que yo llego a la aceptación. ¿Nos podría platicar este proceso? Hasta la aceptación final, sí. Mira, hoy en día se está manejando muchas veces en la negación y teniendo repercusiones porque no se atienden adecuadamente. Muy bien. Hemos visto que, como bien usted lo menciona, muchas personas cuando son recién diagnosticadas o aunque no sean recién diagnosticadas,
no aceptan que viven con diabetes porque tienen muchos mitos también y por diversas causas. Pero ¿qué nos podría decir una persona que no ha aceptado que ya va a vivir con diabetes, que tiene diabetes? ¿Es más difícil que controle sus niveles de glucosa? Definitivamente, porque como te lo comentaba, como se ve como una realidad que no es la de la persona, no hace grandes cambios a su modo de vida, en lo que repercute mucho en su salud. Muy bien. ¿Y qué nos podría comentar? Es muy importante entonces que una persona que vive con diabetes, lo primero es aceptarlo, doctor. Lo primero sería aceptarlo, que sería precisamente la primera etapa, cuando realmente inicia o arranca esta etapa de duelo, sería la primera fase, la aceptación de que está ocurriendo algo en mi realidad que me está afectando y que me está doliendo. Muy bien. Y puede sonar muy sencillo que el primer paso es aceptarlo, pero ¿cómo lo aceptamos si es un proceso complicado incluso de nuestra mente, de nuestro cerebro, incluso de cuestiones familiares? Hay pacientes que no comparten con su familia que viven con diabetes, que tienen este miedo. ¿Cómo podríamos saber cómo aceptarlo y cómo es el proceso? Porque es un proceso que es lento y paulatino. Así es. Bueno, pues yo creo que precisamente la primera fase de aceptación se da cuando yo puedo vivenciar el dolor de haber perdido esta salud con la que yo contaba, y en el momento en que yo también empiezo a externarlo, porque muchas veces lo que nos impide poder aceptar es que la vergüenza de comunicarlo, el saber que ya no somos como las demás personas que vivimos con una condición de diabetes, eso